Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La abanderada del Frente Amplio opositor Xóchitl Gálvez Ruiz se reunió este viernes con empresarios turísticos de Cancún en Quintana Roo en una mesa en la que se pronunció en contra de la desaparición del Fonatur. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no ve una crisis transeccional en este 2024, al considerar que la economía del país está sólida. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no va a asistir el 5 de febrero a Querétaro para conmemorar la Constitución de 1917. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que va a ir al estado de Oaxaca el próximo 4 de febrero para inaugurar la nueva carretera que va de la capital del estado a Puerto Escondido. La Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que 6 mayonesas y aderezos no cumplieron con la norma en materia de información comercial y etiquetado, por lo que fueron retirados del mercado. En este 2024, la Ciudad de México espera recaudar 267 mil millones de pesos, 7.9% más que en el 2023. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 12 de enero del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico en cabina, el 5590-3573-00. También le doy un número de WhatsApp, el 5581-012861. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado y nos vamos a las noticias. La abanderada del Frente Amplio opositor Xóchitl Gálvez Ruiz se reunió este viernes con empresarios turísticos de Cancún en una mesa en la que se pronunció en contra de la desaparición del Fonatur, al considerar que si desaparece el destino más exitoso de México, va a tener problemas y perder el orden, como ya sucedió en otros destinos, como es el caso de Acapulco, que acabó en desorden, desastre y delincuencia. Y mire, con nulos resultados, tanto en lo legislativo como en lo político, la senadora Mayuli Martínez Simón parece que será premiada por la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional con la candidatura para su reelección por vía de las urnas, pero además con la garantía de ocupar un lugar en la lista plurinominal. Esta situación ya genera inconformidad en el panismo de Quintana Roo, al quedar excluido pese al trabajo realizado. Y es que Mayuli Martínez, cabe recordar que fue nombrada coordinadora del pasado proceso electoral, en el que el blanquiazul perdió casi todos los espacios en juego, incluidas las 4 diputaciones federales y casi todas las presidencias municipales. La Alianza por Quintana Roo, que coordinaba a Mayuli Martínez, fue incapaz de recuperar Benito Juárez, Puerto Morelos o Lázaro Cárdenas, pese a que la senadora es chetumaleña y que gobierna allí, había dado pésimos resultados. También fracasaron en intentar recuperar Otón P. Blanco. La derrota se extendió a antiguos bastiones panistas como Cozumel, en donde cedieron su lugar al priismo debilitado. En Islas Mujeres, en donde Atenea Gómez sí ganó, pero abandonó el partido cerrado a todos, salvo al grupo de Eduardo Martínez y Mayuli. Únicamente en Solidaridad se logró una victoria, pero porque allí Lili Campos y el equipo ligado a Carlos Joaquín se encargaron personalmente de la labor de campaña.
El único municipio en donde no intervino Mayuli Martínez fue aquel en que el Partido Acción Nacional obtuvo la victoria gracias a la labor de militantes que todo indica serán excluidos. A 6 años de la victoria de la alternancia en Quintana Roo con Carlos Joaquín, la coalición PAN-PRI-PRD ha sido casi totalmente desaparecida. De tener 7 municipios, una mayoría en el Congreso local, hoy solo cuentan con Solidaridad y 2 diputados locales. Pero no solo ha fracasado Mayuli en su labor política, sino que en lo legislativo ha demostrado ser incapaz de lograr leyes en favor de los quintanarroenses y de sus principios sectores económicos, como el turístico. Por el contrario, se ha aliado con legislaturas de Morena para aprobar iniciativas dañinas a la hotelería, como la reducción de la CFEMAT a 10 metros. Para el panismo en Quintana Roo resulta increíble ver cómo la dirigencia que encabeza a Marco Cortés todavía considere a Mayuli Martínez para la reelección e incluso pretende además darle un espacio plurinominal, cerrando así la puerta a otros perfiles que pudieran brindar muchos mejores resultados y llevar cruciales votos a las urnas que pueden servir para salvar la solidaridad y otros espacios en juego. De seguir este camino, la dirigencia sentenciará la derrota total del blanquiazul en la entidad en las urnas este año, pudiendo quedar no solo detrás de Morena y sus aliados, sino inclusive detrás de Movimiento Ciudadano. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no ve una crisis transeccional en este 2024 al considerar que la economía del país es sólida y pronosticó que el país crezca económicamente en un 3.5%, al asegurar en la conferencia mañanera de este viernes que ahora es mejor la distribución de la riqueza que antes. El presidente dijo: veo bien la economía del país, afortunadamente, no vemos ningún riesgo en lo interno. No vemos una crisis, dijo el presidente, tampoco un factor externo que pueda llevarnos a una crisis, reafirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también el presidente adelantó que no va a asistir el 5 de febrero a Querétaro para conmemorar la Constitución de 1917. Señaló que en cambio se quedará en Palacio Nacional para presentar un paquete de iniciativas de reforma constitucional que enviará al Congreso Federal, entre ellas las que está de la reforma del Poder Judicial Federal para que ministros y jueces sean elegidos por voto universal. Agregó que el paquete tiene que ver con el bienestar, salarios y el Poder Judicial, así como en materia electoral. El Partido Acción Nacional anunció este viernes que no acompañará las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que presentará el próximo 5 de febrero, fundamentalmente la que plantea modificar al Poder Judicial de la Federación, pues dijo que vulnera a esa soberanía. El dirigente opositor consideró que la propuesta del presidente se trata de un tema que es muy delicado y un partido no van a apoyar ninguna propuesta que debilite la independencia, autonomía del Poder Judicial y el equilibrio de divisiones de poder, dijo el líder nacional del blanquiazul, Marco Cortés Mendoza. Y añadió que ese proyecto de reformas es el plan C del presidente, que es capturar al Poder Judicial, someterlo, controlarlo, y por ello no acompañaremos una iniciativa de ese calado, reiteró Marco Cortés. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su iniciativa de reforma al sistema de pensiones plantea que el gobierno haga aportaciones poco a poco para que se vaya incrementando la pensión de la clase trabajadora. Y también el presidente habló sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en no permitirle que reduzca su sueldo la nueva ministra Lenia Batres Guadarrama. Es una violación a la Constitución y no está bien, dijo el presidente.
Además agregó durante su mañanera que si la Corte no permite que la ministra Batres se le reduzca el sueldo para ajustarse a la ley de austeridad que él mismo propuso, entonces podría mandar el remanente a la tesorería. Mire, también le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que va a ir al estado de Oaxaca el próximo 4 de febrero para inaugurar la nueva carretera que va de la capital de esa entidad a Puerto Escondido. Vamos a inaugurar la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido el 4 de febrero, dijo el presidente este viernes en su conferencia mañanera. El mandatario subrayó que los constructores tienen que apurarse para cumplir con este compromiso, el cual se ha visto retrasado varios meses por una serie de contratiempos como deslaves y la obstrucción de habitantes en poblados aledaños. Es importante recordar que esta construcción de esta autopista de la capital del país que va a llegar hasta Puerto Escondido en Oaxaca lleva 12 años de construcción y pues bueno, hoy le toca inaugurar esta autopista al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mire, también le doy a conocer que la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, dio a conocer que 6 mayonesas y aderezos no cumplieron con la norma en materia de información comercial y etiquetado, por lo que fueron retirados del mercado. Las marcas señaladas por la Profeco son la Heinz, McCormick y Hellmann's. En un comunicado, la Profeco informa que la venta de estos productos está restringida hasta completar el procedimiento contra los fabricantes por infracciones a la ley. La autoridad retiró de la marca Heinz las presentaciones de mayonesa con limón y la reducida en grasa, porque no incluyen el jugo de limón en la categoría de azúcares añadidos, además de que el contenido mínimo de proteína no cumple con la normativa para ser considerada como reducida en grasa. Grupo Aeroméxico informó este viernes que mantiene en tierra sus 19 aviones Boeing 737 MAX 9 por decisión de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. En un comunicado, la aerolínea dijo que la medida se mantendrá hasta que dicha autoridad y la empresa Boeing definan las inspecciones necesarias para el regreso al servicio de dichos equipos. En este 2024, la Ciudad de México espera recaudar 267 mil millones de pesos, 7.9% más que en el 2023, informaron autoridades del gobierno capitalino al recordar a la ciudadanía los beneficios fiscales a los que pueden acceder realizando el pago anual anticipado de distintas contribuciones que van a obra pública, movilidad y programas sociales. El jefe de gobierno Martí Batres y la secretaria de Finanzas, Luz Helena González Escobar, destacaron que el descuento de 8 y 5% para quienes realicen el pago anual anticipado del predial en enero o febrero. La secretaria de Finanzas, Luz Helena González, señaló que estos beneficios fiscales, además de apoyar la economía de los hogares, también son para fortalecer y consolidar las fuentes del financiamiento del gobierno sin hacer terrorismo fiscal o persecuciones. Y también el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama informó que fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, bis del 11 de enero, el acuerdo por el que se determina como peatonal el circuito Plaza de la Constitución en el centro histórico de la capital del país, con el fin de que la ciudadanía y visitantes se apropien del principal espacio público del país como sitio de sana convivencia y disfrute de las diversas expresiones culturales que lo caracterizan. Luego de que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, puso en marcha ayer jueves, el operativo de seguridad en Benito Juárez para combatir el robo de autopartes de vehículos y transeúntes,
La alcaldía informó que desde hace 5 años se puso en marcha la estrategia Blindar Benito Juárez con recursos propios, en tanto que los elementos del equipo de proximidad han realizado 4.374 remisiones al Ministerio Público con 8.884 detenidos por el delito de alto y bajo impacto. Resalta que la demarcación territorial destacó que lo anterior y que representa un 40% del total de remisiones y detenciones hechas por la alcaldía en un estado de fuerza 3 veces menor que el de otras instituciones. El Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México reafirmó su compromiso de apoyar a comunidades migrantes instaladas en la capital del país, al tiempo que condenó en torno al tema del cinismo, dice, de la denominada cuarta transformación. Al respecto, el congresista, el panista Raúl Torres Guerrero, lamentó que el diputado federal de Morena, Alejandro Robles, quien se dice ser migrante del recinto de San Lázaro, lucre con las necesidades y los propósitos de estas comunidades al presentar legislaciones que castigan la posible explotación laboral y de personas, cuando en Morena son quienes han sido pioneros de este flagelo. También le informo que el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, destacó la labor de los impartidores de justicia en materia familiar en una reunión con los 42 de proceso escrito y 10 de proceso oral con los que cuenta el órgano judicial, y en la que se distribuye que su titánico desempeño se refleja con 1.482.184 acuerdos que emitieron durante el 2023, con promedio de casi 6.000 al día, 61.048 audiencias celebradas y 13.301 sentencias ejecutadas. En la sala de la presidencia, de presidentes María Lavalle Urbina, también se subrayó que para dimensionar el trabajo en materia familiar se debe tomar en cuenta que la sede de Plaza Juárez 8 el año pasado ingresaron un total de 2.491.000 personas, en tanto que en los primeros 11 días de este 2024 han sido 33.516. Además, se iniciaron 92.527 expedientes en materia familiar. Y mire, también le informo que la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, inició las jornadas 2024 de recorridos de supervisión y entrega de obras en 4 colonias de la alcaldía. Esto en beneficio de más de 10.300 habitantes. Al presentar detalles de los trabajos, la edil panista se comprometió a continuar con la recuperación de espacios públicos a lo largo de este 2024. Con una inversión de más de 6 millones de pesos se lograron intervenir colonias como Primera Victoria sección Bosques, Abraham González e Isidro Favela, precisó Lía Limón al encabezar los recorridos de entrega y de supervisión. Mire, la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de la Defensa Nacional dieron a conocer que cayeron 2 presuntos integrantes del grupo delictivo con orígenes en Michoacán, que son investigados por extorsionar a productores agrícolas y dueños de tortillerías. Pero esta tarde tenemos aquí al amigo Alejandro César Vázquez, que nos va a platicar acerca de este tema. Alejandro, platícanos. Muy buenas tardes, maestro Noel Alvarado. Muy buenas tardes, auditorio. Efectivamente, esto es en el sur del Estado de México, en Tenancingo, en donde es una acción operativa conjunta por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se asegura a Baltasar de 26 años y Victorino de 40. Pues hay que recordar que es una zona
un poco álgida, en donde ha habido una serie de extorsiones y que esas raíces vienen o provienen de grupos delincuenciales del estado de Michoacán, y allí pues es la intervención inclusive del ejército mexicano. Esa célula identificada, o sea, los líderes de esa organización michoacana, se encabeza por Artemio Martínez Castrejón, alias el Mala o el Mencho, que son ya objetivos principales no solamente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sino a nivel federal. Así que pues está haciendo esa investigación en Tenancingo, Tenango del Valle, Villa Guerrero, Malinalco, es el sur del Estado de México, donde desafortunadamente están operando esas células de extorsión. Y pues es lo que está pasando, y también en el Valle de México, en donde pues ya damos cuenta, maestro Noel, que efectivamente ya uniformados andan haciendo secuestros express, sobre todo en la zona de Ecatepec, pero hay que destacar que en este caso no fueron policías municipales, sino estatales, o sea, de seguridad pública del Estado de México. Seguimos esa investigación y adelante. Pues, un tema verdaderamente complicado, estimado César, la situación de las extorsiones, no solamente en el Estado de México, sino en diferentes estados del país, donde los grupos criminales pues mantienen aterrados a comerciantes, a ganaderos, agricultores, pero también a dueños de pequeños y medianos negocios, donde pues vemos que un tema tan delicado que tiene que atender las autoridades de los tres niveles de gobierno, las policías municipales, estatales y el gobierno federal. Qué bueno que ya se detuvo a estos individuos que andaban operando allá en el Estado de México, presuntos integrantes de la familia michoacana. Así es, maestro Noel, pues ya está el tamalerito, el microempresario es objeto de esa extorsión, y ahora pues nosotros estuvimos en la madrugada. Inclusive llegamos a la Fiscalía Antisecuestro que está en San Juan Ixhuautepec, en la zona oriente de Tlalnepantla, y allí pues seguimos la investigación. ¿Y cuál era la sorpresa? Que son uniformados los que también son parte de esas células delictivas. Es muy lamentable decirlo, pero así es la realidad, maestro. Así es, Noel. efectivamente, pues ha quedado claro en muchas ocasiones, y lo hemos visto de manera constante, que pues estos grupos criminales pareciera que trabajan de la mano, no solamente con las corporaciones policíacas de uniformados, sino también con policías de investigación, también con la protección de presidentes municipales, también con legisladores de los gobiernos de los estados, y pues también con políticos de los tres niveles de gobierno, porque bueno, pues hemos visto que hay varios gobernadores que están todavía en prisión precisamente por sus vínculos con el crimen organizado. Pero bueno, de manera tentativa, estos dos presuntos integrantes de la familia michoacana pues ya están tras las rejas. Y en otro tema, mire, le comento que la contaminación visual no se termina en la Ciudad de México. Primero, lo recuerdan, en el 2010 el gobierno de la ciudad autorizó a la empresa francesa Clear Channel que pusiera 425 pantallas en muebles conocidos como MUPIs, todo como parte de la contraprestación por poner en marcha el sistema Ecobici, pero desde hace 2 años no tiene ya nada que ver con este servicio, y resulta que este año la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Andrés Layou, autorizó la instalación de 687 MUPIs o tótems a la empresa 5M2 como parte de la contraprestación de Ecobici, pues ahora la maneja esa empresa. Pero no creen, pues no ha retirado los espacios de Clear Channel, que no haya y tienen contrato vigente. Así que más contaminación visual en la Ciudad de México, pues en un lugar de solo tener más de 600 espacios, pues hay más de 1000. Así la situación en la Ciudad de México sobre este tema. Pero mire, en La Neta Noticias tenemos en la línea telefónica a Edgar Martínez, de la Asociación Civil Recuperando el Paisaje Urbano,
para que nos platique qué pasa con esta contaminación visual por publicitar exterior ilegal con la empresa Clear Channel. Estimado Edgar, buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias. Muy buenas tardes, Noel, espero esté pasando una buena tarde y también para tu auditorio. Así es, como bien lo mencionas, esta empresa francesa, hace pues prácticamente 14 años, en 2010, el gobierno de la ciudad le autorizó poner estas pantallas. Recordarás que fue un gran escándalo porque eran anuncios luminosos que en lugar de ayudar a que vendieran, pues generaba más accidentes porque los automovilistas se distraían debido a la luminosidad de estos anuncios. Después de tanto tiempo y prácticamente hace 2 años, Noel, te platico, el gobierno de la ciudad le retiró el contrato a esta empresa Channel, se lo retira y se lo da a una nueva empresa. Entonces, por consiguiente, esta empresa tenía que retirar sus anuncios, lo cual no hizo, Noel, no lo hizo. Y como bien lo mencionaste, este año la secretaría que encabeza Andrés Layós, pues lamentablemente, Noel, más contaminación visual, autoriza más de 600 espacios que ahora van a estar no solo, Noel, en las calles, sino también donde se ponen las bicicletas, estas bicicletas Ecobici, que por cierto, como en ningún otro país México tiene publicidad, en ningún otro país cuentan estos instrumentos de movilidad no motorizada con publicidad, ahora sí tienen publicidad. Y pues bueno, eso significa un distractor y, como bien lo mencionas, más contaminación visual. Pues sí, pues una situación verdaderamente complicada lo que pasa con la publicidad y la contaminación visual. Pero te pregunto, ¿qué ha pasado con los MUPIs del permiso administrativo temporal revocable? Pues siguen ahí, son más de 400, como bien lo mencionas, están ahí, no los retiran, pero ¿por qué no los ha retirado desde hace 2 años? Ya no puede estar esta publicidad que ahora es ilegal, no puede estar en las calles de la ciudad. Es contaminación visual, es contaminación auditiva, pero además es ilegal, que es lo más importante, Noel, como bien lo mencionas, y se lo platicamos a todo tu auditorio. Aquí en nuestra asociación hacemos que sea un poco más visible esto, que las autoridades, hacemos un llamado a la autoridad, a la CEMOVI, para que ya la retire, y si no, a la CEDUBI, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, e incluso al Instituto de Verificación Administrativa, para que vayan y lo retiren. No pueden estar, esta empresa Channel no puede estar con esta publicidad, cobrando millones de pesos, sobre todo ganando dinero, mientras afecta a los capitalinos y de manera ilegal, Noel. Pues sí, complicado, mi estimado Edgar. ¿Y quiénes son los que sufren? ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Pues los que sufren, qué buena pregunta, los que sufren son los peatones. ¿Sabes por qué? Porque estas pantallas, no sé si las has visto, están sobre las aceras. No están ni siquiera en las esquinas, están, como recordarás, esas casetas telefónicas que antes ponían, que invadían todo el espacio público, que invadían todo el espacio peatonal. Pues así están también estas pantallas sobre Ferrocarril de Cuernavaca, sobre Paseo de la Reforma, sobre calles de la Colonia Condesa, de alcaldías como Cuauhtémoc, como Álvaro Obregón, ahora en Coyoacán. Invaden el espacio peatonal, pero además son distractores y generan además que las personas, sobre todo adultos mayores, personas en silla de ruedas, personas con alguna discapacidad, no tengan que bajarse de la rueda vehicular para poder esquivar ahora sí estos elementos ilegales que se convierten en un obstáculo para el peatón. Pues sí, hemos visto estas pantallas que efectivamente están sobre Paseo de la Reforma y las principales avenidas de la Ciudad de México. Estimado Edgar, ¿solo pasa eso ilegal aquí en Clear Channel o cómo está la situación? No, fíjate que son varias las empresas, bueno, pero en realidad esta empresa Clear Channel es la que tiene que quitarlos, tiene que hacerlo, y ya se están sumando otras empresas. Bueno, 5M2, esta empresa que retomó el proyecto Ecobici, esta empresa le autorizaron, fíjate, en diciembre el gobierno de la ciudad lo sanciona con 10 millones de pesos porque nada más no ha puesto en operación Ecobici de manera completa. Ha fallado, tenía que haberlo hecho desde principios de 2003, no lo hizo, lo sancionan y sale Andrés Layós y le otorga un permiso para colocar más de 687, igual MUPIs, elementos que van a estar en las ciclovías y también sobre la acera, Noel. Algo verdaderamente irrisorio, o sea, los premian, igual de sancionarlos y revocarles el contrato de Ecobici, le dice, muy bien, te doy un contrato más y vas a poner publicidad, y ¿sabes qué? Eso ¿a quién le cuesta? Le cuesta al gobierno, le cuesta a la ciudadanía, a nosotros,
porque somos los que pagamos impuestos, y solo gana esta empresa 5 millones y millones de pesos porque no le deja nada al gobierno, sino como que es parte de la contraprestación por echar a andar Ecobici, Noel. Así las cosas. Híjole, pues muchos miles de millones de pesos están en juego ahí, ¿no? ¿Para qué bolsillo van a quedar? Estamos hablando de que un espectacular te cuesta entre 50 y 100 mil pesos al mes, de que un MUFI, como tú lo mencionas, esta contaminación visual, como es luminoso, te cuesta, a un publicista le cuesta hasta 200 mil pesos al mes, multiplícalo por 400, Noel, y por mes, y esto se termina, o el contrato para 5M2 se termina hasta 2027, el contrato de Clear Channel, como lo menciona, ya se terminó hace 2 años, no los han quitado, no sé qué espera la autoridad, pero son miles de millones de pesos, Noel. Qué caray, pues bueno, pues vamos a estar muy pendientes de cómo se va desarrollando esta situación ahí con la contaminación visual, mi estimado Edgar Martínez. Y bueno, pues agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y que bueno, le explicaras a nuestros amigos radioescuchas cómo está esta situación grave de la contaminación visual. Estimado Edgar, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues así están las cosas, amigas y amigos, sobre esta situación de la contaminación visual. Amigas y amigos, pues hasta aquí La Neta Noticias. Pero antes de irnos, nos dicen que mandemos saludos afectuosos, claro que sí, con mucho gusto, para Angélica y Ángel, que nos escuchan allá en San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Benito Juárez. Y también nos piden que mandemos saludos para Sarita, que también nos escucha allá en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Pues bueno, les mandamos saludos muy afectuosos desde aquí, desde la cabina de La Neta Noticias de Acústica Radio. Amigos, amigas, recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.